Bueno, en esta sesión vamos a retomar lo que es la cetogénesis y la cetólisis, pero además vamos a agregar información sobre de dónde vienen las moléculas que se utilizan para sintetizar a los cuerpos cetónicos, hacia dónde se van, un poquito más sobre los mecanismos de regulación, ¿no? Y una forma de hacer más sencillo este gran proceso, pues es numerando, ¿no? Numerando, y vamos a empezar por el número cero, ¿no? Yo les había platicado en el otro video que la cetogénesis, por definición, es la ruta metabólica en donde se sintetizan cuerpos cetónicos. La cetólisis, por definición, es la ruta metabólica donde se degradan cuerpos cetónicos. Desde el punto de vista funcional, lo primero que reconocemos en los cuerpos cetónicos es esta capacidad de aportar energía a tejidos extrahepáticos. De ahí una de las razones por las cuales existe su formación. Otro punto importante que había yo comentado es que los cuerpos cetónicos son tres: el ácido acetoacético, el ácido beta hidroxibutírico y la acetona, en donde un punto también muy importante es que estos se sintetizan en el hígado. Su utilización es extrahepática y entonces vamos a ver qué es lo que pasa alrededor de estos cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, empezamos con el número cero, ¿no? El número cero nos muestra aquellos fenómenos que están relacionados con la regulación de la cetogénesis y de la cetólisis, o de factores, más que regulación, factores, bueno, sí, factores que llevan a la regulación de estas rutas metabólicas. ¿Qué factores influyen? Influye la dieta, influye el estado fisiológico e influye el estado hormonal. Más adelante hablaré más al detalle sobre estos factores, cómo es que afectan o cómo es que influyen sobre estos procesos, estas dos grandes rutas metabólicas, ¿no? La cetogénesis y la cetólisis. Ahora, me voy a adelantar un poquito. La molécula que se utiliza para formar a los cuerpos cetónicos es una molécula de dos carbonos que se llama acetilo y que puede ser reconocido por las enzimas para su transformación a través de la unión con la coenzima A. De ahí entonces que hablamos de la molécula de acetilcoenzima A. Entonces la síntesis de cuerpos cetónicos se inicia con moléculas de acetilcoenzima A. Y la degradación me aporta moléculas de acetilcoenzima A. Ahora, la pregunta aquí es de dónde vienen esas moléculas de acetilcoenzima A. Les platico, viene del metabolismo de los ácidos grasos, esto es la degradación de ácidos grasos, proviene del metabolismo del piruvato y proviene del metabolismo de los aminoácidos. Y el metabolismo de los aminoácidos es alrededor de un 5%, mientras que el más importante es el metabolismo de los ácidos grasos, ¿no? Entonces el punto número cero, o el punto cero, hace referencia a factores que influyen sobre el que se desencadene una cetogénesis o una cetólisis, y estamos hablando de la dieta, estado fisiológico y estado hormonal, de dónde provienen los metabolitos que alimentan, en este caso a la cetogénesis, a la síntesis de cuerpos cetónicos, vienen del metabolismo de los ácidos grasos, principalmente el metabolismo del piruvato y el metabolismo de los aminoácidos en menor proporción, alrededor de un 5%, ¿no? Ahora, considerados estos puntos, vamos al número uno. El número uno nos habla de las condiciones en las que podemos despertar a la cetogénesis cuando el ejercicio es prolongado. Hacer mucho ejercicio promueve la síntesis de cuerpos cetónicos. Cuando ayunamos, el ayuno prolongado provoca el aumento de cuerpos cetónicos, aunque siempre los estemos formando en pequeñitas cantidades, ¿no? En un adulto sano se sabe que se producen alrededor de 100 a 250 micromolar de cuerpos cetónicos, lo que equivale a alrededor de 3 miligramos por decilitro. Esto es un adulto sano, ¿no? Lo normal. Ahora, en condiciones patológicas podríamos encontrar como ejemplo clásico en donde se exacerba de manera muy importante la cetogénesis, pues es en la cetoacidosis diabética, en donde en la cetoacidosis diabética podemos llegar hasta los 20 milimolar de cuerpos cetónicos, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 90 miligramos por decilitro. Una de las características de los cuerpos cetónicos es que tienen la capacidad de ceder iones de hidrógeno al medio extracelular, entonces, o incluso al medio intracelular, ¿no? Donde se producen.
Entonces, esto modifica el pH, esto modifica el grado de acidez, lo que significa que un exceso en la producción de cuerpos cetónicos nos puede llevar a una acidemia. Y entonces vemos aquí que una acidemia, donde hay un aumento en la producción de cuerpos cetónicos y en consecuencia un cambio en el pH, puede generar cambios en la conformación de la estructura. Esto es una hemoglobina, ¿no? Y entonces cambios en la conformación de la estructura, lo que puede provocar que la capacidad de aceptar oxígeno se modifique. Y obviamente una capacidad para aceptar oxígeno por parte de la hemoglobina, pues afecta la distribución de este hacia todos los tejidos, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. El punto número 2 nos habla de la presencia de una hormona, que en este caso es el glucagón. Por ejemplo, cuando estamos en ayuno, la glucosa en la sangre tiende a disminuir. Esto es detectado por el páncreas. Las células alfa del páncreas van a secretar glucagón hacia la circulación. O sea, estaremos hablando de una glucagonemia. Este glucagón lo que hace, puede actuar en distintos tejidos, pero aquí puse un adipocito, ¿no? Este adipocito en donde el glucagón lo que hace es estimular, genera modificaciones en la estructura de la lipasa sensible a las hormonas, que es una de las enzimas que participan en la degradación de triglicéridos. Y como seguramente recuerdan, los triglicéridos están formados de una molécula de glicerol a la cual están unidos 3 moléculas de ácido graso. Entonces, no voy a hablar aquí del destino del glicerol, voy a enfocarme en la parte de los ácidos grasos. Entonces, hay un ayuno, vamos a hablar primero todo lo normal, ¿no? Lo sano, un paciente sano. Hay un ayuno prolongado, la glucosa tiende a disminuir, estamos hablando de una hipoglicemia, entonces el páncreas va a responder secretando glucagón desde sus células alfa, el glucagón va a generar cambios, bueno, se va a unir, aunque tenga una flecha aquí, se une al receptor para glucagón y estimula la activación de la lipasa sensible a las hormonas, ¿no? En algún otro apartado hablaré de cuál es el mecanismo por el cual aquí esta señal se da, ¿no? Aquí hay una transducción de señales. Y entonces, al activarse la lipasa sensible a las hormonas, pues lo que va a hacer es promover la degradación de triglicéridos. No es la única enzima que participa en la degradación de triglicéridos, pero es aquí donde hace su efecto primero el glucagón, lo que provoca la separación de las moléculas de ácidos grasos desde el triglicérido. Y ese ácido graso pues va a pasar desde el adipocito, va a pasar a la sangre y de la sangre va a pasar al hígado. ¿Y qué va a ocurrir en el hígado? Este ácido graso se va a degradar por un proceso que se llama beta oxidación de ácidos grasos. Y entonces, cuando estos ácidos grasos se degradan, lo que me aporta son moléculas de acetilcoenzima A, ¿no? En este punto me voy a regresar al punto cero, porque una de las moléculas que yo acabo de mencionar al inicio es que el metabolismo de los ácidos grasos me aporta moléculas de acetilo, ¿no? Entonces me regreso otra vez al punto número 4. Y entonces aquí estamos viendo esa parte, ¿no? El ácido graso que se va a convertir en acetilos, ¿no? Ahora, lo que normalmente ocurre es que este acetilo, una parte se va a dirigir al ciclo de Krebs, pero la cantidad incrementada hace que estos se desvíen hacia una ruta metabólica que se llama cetogénesis, en donde hay una molécula que se forma que se llama hidroximetilglutarilcoenzima A y que este hidroximetilglutarilcoenzima A lo que hace es formar cuerpos cetónicos. Ahora, para que esto ocurra, tiene que haber una enzima activada, que es la hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa, que es la que me da esta molécula. Ahora, ¿de dónde viene la activación? Viene de una serie de señales como el aumento de la AMP cíclico, el aumento de la transcripción de del gen para esta enzima, y la transcripción para la enzima que vemos aquí, que es la que va a hacer que estos acetilos se unan para formar al hidroximetilglutarilcoenzima A. Ahora, ¿quién despertó esto? Pues el glucagón, que en este momento se unió, o que en este ejemplo se unió al receptor hepático, ¿no? Receptor hepático para glucagón. Y acá tenemos el receptor adipocítico para glucagón. Entonces, recapitulando, hay un ayuno,
hay una disminución de la glucosa, las células alfa del páncreas lo detectan, responden secretando glucagón. Perdón, el glucagón va a unirse a su receptor en el adipocito, pero también se va a unir a su receptor en el hepatocito. En el adipocito va a provocar la estimulación de la lipasa sensible a las hormonas, lo que me da como resultado la liberación de moléculas de ácidos grasos. Mientras que en el glucagón en el hepatocito va a aumentar la producción o la síntesis de AMP cíclico porque seguramente se activa una adenilato ciclasa, lo que promueve estos cambios en la transcripción genética y que hacen que la HMG-CoA sintasa se forme y se active. Y entonces más los acetilos que venían del ácido graso que entró en beta oxidación, pues me van a formar al hidroximetilbutarilocoenzima A. Ahora, esto es el número 4. Este 4 me voy a ir al 5 con algo que ya había explicado en la primera parte de este tema, en donde yo les decía, las moléculas de acetilo, que en este caso estamos viendo, me las aporta el ácido graso, estas moléculas de acetilo se van a convertir en moléculas de acetoacetilcoenzima A. Este acetoacetilcoenzima A va a aceptar a otra molécula de acetilcoenzima A, y esto ocurre en la mitocondria, y se forma el 3-hidroxi-3-metilbutarilcoenzima A. Este es este que está aquí. Y este 3-hidroxi-3-metilbutarilcoenzima A es el que me va a formar el acetoacetato, y este acetoacetato es el que se va o a descarboxilar para formar acetona, que es eliminada a través de la respiración por la temperatura corporal, se evapora, y este acetoacetato, si se deshidrogena, pues se va a convertir en el principal cuerpo cetónico. Estamos hablando de alrededor de un 78%, ¿no? Que es el beta-hidroxibutirato o el ácido beta-hidroxibutírico. Y como vemos, esto ocurre en el hígado, ¿no? Que esto es lo que yo había explicado, esto es lo que está ocurriendo en esta flecha, ¿no? Solo que aquí estoy mostrando cómo es que esto está influenciado por otra célula, que en este caso son las células adipocíticas, que a su vez está influenciado por un producto de otro tipo de células, que serían las células alfa, ¿no? Y lo que aquí vemos es parte de la comunicación celular, ¿no? Una célula alfa que me envía una molécula hacia la célula adipocítica, y la célula adipocítica responde enviando una molécula a otro tipo de células, que es la célula hepática, y que a su vez esta nos produce cuerpos cetónicos. Algo que yo había mencionado en la parte 1 es que esta molécula es la molécula en común para formar otro tipo de moléculas, como en este caso serían las moléculas de colesterol. Ahora, mientras la síntesis de cuerpos cetónicos, como vemos aquí, es mitocondrial, ¿sí? Todo esto es mitocondrial, este acetoacetato, así como hay mitocondrial, hay acetoacetato citoplasmático. El acetoacetato citoplasmático se puede convertir, se puede activar y convertirse en acetoacetilcoenzima A. Luego una hidroximetilbutarilcoenzima A sintasa, que es citoplásmica, mientras que la que está acá es mitocondrial, va a convertir a este acetoacetilcoenzima A en el mismo 3-hidroxi-3-metilbutarilcoenzima A, pero este está en el citoplasma, mientras que este está en la mitocondria. Y este me va a dar cuerpos cetónicos, el de acá me va a dar colesterol. Si bien aquí hay una sola flecha, hay alrededor de, ¿qué serán? 20, 18 enzimas involucradas. Y puse aquí el primer metabolito que se forma después del hidroximetilbutarilcoenzima A, que por cierto es la enzima, es un metabolito muy importante porque la enzima que cataliza esta reacción es la enzima reguladora de la colesterolgénesis. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar, ¿no? A partir de la hidroximetilbutarilcoenzima A. Una vez que se forman los cuerpos cetónicos, pues estos cuerpos cetónicos, sobre todo este beta-hidroxibutirato, pues va a pasar a la sangre. Vamos en el paso 5. El paso 6 implica la producción de cuerpos cetónicos, y en el paso 7 vemos la presencia, la cetonemia, ¿no? La presencia de cuerpos cetónicos en la sangre, ¿no? Y vemos que quien transporta estos cuerpos cetónicos hacia la sangre, no en la sangre, sino hacia la sangre, son los transportadores monocarboxilatos, ¿no? Algo que yo había comentado también en la primera parte es que los cuerpos cetónicos son una fuente de energía, pero nunca lo son para los glóbulos rojos, ¿sí? Y que los cuerpos cetónicos pasan a la orina, y esto es una
cetonuria, ¿no? Pero como la orina los vamos a eliminar, pues una parte se va a eliminar, pero otra parte se va a aprovechar. Entonces pasamos del punto 7 al punto número 8, ¿no? Ay, aquí quedó el 9, no hay problema. Y en el número 8 vemos que el principal cuerpo cetónico ingresa a este tejido extrahepático, se degrada y se convierte en acetoacetato. El acetoacetato se convierte en acetoacetilcoenzima A. El acetoacetilcoenzima A me aporta 2 moléculas de acetilcoenzima A. Y entonces vemos que estos van a entrar al ciclo de Krebs, que puede ser en la corteza renal, puede ser en el músculo esquelético, en el corazón, pero estamos hablando de tejidos periféricos. Y esto hace muy importante a los cuerpos cetónicos porque si aquí había una condición de hipoglicemia, que es lo que desencadenó la secreción de glucagón por este ayuno prolongado, pues una parte de esa glucosa, poca glucosa que queda, tiene que llegar al cerebro, pero sobre todo tiene que llegar al glóbulo rojo porque el glóbulo rojo es dependiente de glucosa, ¿no? Mientras que el cerebro, si bien le está llegando glucosa, eh, aseguramos, vaya, su funcionalidad porque estas condiciones de ayuno, de secreción de glucagón, liberación de ácidos grasos, formación de cuerpos cetónicos, está haciendo que en este tejido extrahepático se asegure la entrada de la segunda fuente de energía que serían los cuerpos cetónicos, ¿no? Y con ello formar moléculas de acetilo, introducirlas al ciclo de Krebs. Recuerden que una vez que el ciclo de Krebs da vuelta, una vuelta por cada acetilo, hay producción de una molécula de ATP, pero que además los NADs y los FADs alimentan a la cadena de transporte de electrones. Esa cadena de transporte de electrones que no puse aquí, imagínense la que está detrás, ¿no? De esta matriz mitocondrial donde está el ciclo de Krebs, detrás está la cadena de transporte de electrones y acoplada más atrás, acoplada a esa cadena de transporte de electrones, encontramos la fosforilación oxidativa. Y bueno, es la fosforilación oxidativa el proceso que mayor cantidad de energía aporta, suficiente como para mantener las funciones neuronales, para mantener las funciones acá y que pues todo esto se mantenga hasta que la glucosa se vuelve a restablecer, ¿no? Hasta que detenemos el ayuno prolongado, ¿no? Algo que es importante y que con esto voy a cerrar y para dar continuidad a una tercera parte es que el beta-hidroxibutirato, además de ser una molécula que se utiliza como fuente de energía porque me aporta acetilos en tejidos extrahepáticos, tiene la capacidad de actuar como un marcador epigenético y además participa en la señalización celular, ¿no? Entonces, la parte de qué pasa en el paciente diabético, la parte de cómo es que el beta-hidroxibutirato puede actuar como un marcador epigenético o cómo es que el beta-hidroxibutirato participa en la señalización celular serán temas que abordaré en una tercera parte.